Todos, en algún momento, hemos sentido que el corazón nos late más rápido, que la voz tiembla y que las fuerzas simplemente se nos escapan. No siempre lo llamamos miedo. A veces lo llamamos inseguridad, otras veces duda, un peso del alma que no podemos explicar. Y aunque pensemos que eso nos aleja de Dios, la verdad es que incluso los grandes hombres de la Biblia vivieron lo mismo. Y hoy quiero contarte cómo Moisés, Elías y Pedro pasaron por esos momentos y cómo Dios cambió el rumbo de sus historias. Moisés llevaba 40 años en el desierto, cuidando ovejas, hasta que un día vi en una zarza un fuego que no paraba, no se consumía. Entonces escuchó la voz de Dios, llamándolo para liberar a Israel de Egipto. Y al escuchar esto, Moisés respondió: ¿quién soy yo para ir al faraón? Y añadió: soy torpe de labios y de lengua, o sea, no sé hablar. No entiendo el idioma, no sé cómo expresarme con ellos. Se veía limitado, inseguro, incapaz. Pero Dios le recordó que él no iría solo y que su presencia sería suficiente. No es extraño que, como Moisés, sintamos que nuestras debilidades nos descalifican. Pero hay momentos en que la batalla no es contra lo que creemos que no tenemos, sino contra el peso que llevamos por dentro. Y eso le pasó a Elías. Elías, profeta tan usado, vio el fuego de Dios caer desde el cielo, demostrando el poder de Dios frente a toda una nación. Pero poco después, una amenaza de Jezabel lo hizo huir al desierto. Y allí se internó. Se sentó bajo un arbusto y le dijo a Dios: basta, Señor, quítame la vida. Estaba agotado, deprimido, sin fuerzas para continuar. Y sin embargo, Dios no lo reprendió. Le envió un ángel que lo alimentó y le dio descanso. Y en la calma de una brisa suave, Elías volvió a escuchar la voz de su Creador, recordándole que su misión no había terminado, que aún Dios tenía un propósito con él. Moisés dudó de su capacidad. Elías sintió que ya no podía más. Y Pedro aprendió que basta un instante para que la fe comience a tambalear. Era de noche, el mar estaba agitado, y de repente los discípulos vieron a Jesús caminando sobre las aguas. Pedro le dice: Señor, si eres tú, mándame a ir hacia ti sobre el agua. Y Jesús le respondió: ven. Cuando Pedro comenzó a caminar sobre las olas, sintió una fuerza del viento, la cual generó miedo en él y comenzó a hundirse. En ese instante clamó: Señor, sálvame. Al instante Jesús extendió su mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Su mirada había dejado de estar en Jesús para fijarse en la tormenta, pero aún así fue rescatado. El miedo, la duda, el cansancio, la depresión no son señales de que Dios se ha alejado. La Biblia no esconde la fragilidad de sus protagonistas, porque quiere que veamos que el amor de Dios es constante. A veces el miedo se disfraza de inseguridad o de falta de fe, pero siempre es una invitación a volver a mirar a aquel que nunca nos deja. Si hoy sientes que eres insuficiente como Moisés, o te sientes agotado, cansado, como se sintió Elías, dudoso
Como Pedro, recuerda que Dios no te rechaza. Él te fortalece, te restaura, te guía. Y la pregunta es, ¿te atreves a dar un paso más, aunque no veas todo el camino? Cuéntame en los comentarios, ¿cuál de estos personajes te identificas más?